Okay. Remember, we started off with the church and the home disconnected. Recuerden que hemos comenzado con la desconexión que existía entre la iglesia y el hogar. We have come now to the place where we understand, we know that unless the church and the home are connected, we can't have family discipleship. Y ahora hemos llegado al momento en el cual, a menos que la iglesia y las familias estén conectadas, no podemos llevar a cabo el discipulado familiar. So in the next 4 sessions today and the next 3 sessions, we're going to go down to how to put into practice what we have learned. Por lo tanto, desde la sesión de hoy y 2 sesiones más, en total 3 sesiones, vamos a aprender a cómo podemos poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. We will talk about bringing in programs to really meet the needs of our people. Vamos a aprender sobre cómo podemos implementar programas que realmente satisfagan las necesidades de nuestros miembros. But the programs will be implemented with the understanding and the conviction of the truth. Con programas que nos apoyen en poder entender mucho más profundamente y generar convicción en nuestros miembros sobre las verdades. So for this session and session 17 and 18, we will outline the parts, the key parts of how to put a plan together. Esta sesión, que es la número 16, la 17 y la 18 van a consistir en poder enseñarles cómo pueden elaborar un plan para este fin. The last session, session 19, we will be looking at the group plan. Every group will select one plan and present a plan. Y el resultado que esperamos, el producto que esperamos como resultado de estas 3 sesiones es que cada uno de los grupos puede elaborar su propio plan. Then after that, in phase 2, you will come up with your own plan, not the group plan, your own plan. Este plan que tienen que elaborar en grupo va a ser una práctica, de tal manera que después ustedes tengan la capacidad de elaborar su propio plan. So in session 18, we'll prepare you for putting a sample plan, a one plan together to present in session 19. Por lo tanto, en la sesión número 18, ustedes van a estar preparados para elaborar un plan en grupo que lo van a presentar en la sesión número 19. After session 19, you yourself, each one of us will put a plan together. Después de la sesión número 19, cada uno de ustedes tiene que elaborar su propio plan que va a poder desarrollarse en el contexto propio y único de su iglesia. But the plan will consist, your own plan will consist of 2 parts. Tu propio plan consiste de 2 partes. One part, the first part is your plan how to disciple a team of leaders under yourself. I mean, just under your leadership. El plan incluye cómo discipular un grupo de líderes que van a estar bajo tu liderazgo. And that time, then after that, you and the leadership team will prepare a plan for the church. Luego, tu equipo de liderazgo que vas a estar formando van a preparar un plan específico para su propia iglesia. So this is going to be quite an application time. Así que ahora ha llegado el tiempo de aplicar todo lo que hemos aprendido. Hopefully, you will use all the things we have covered, and those things that we covered will be helpful to put the plans in place. Espero que ustedes puedan utilizar todo lo que han aprendido, todas las herramientas que han ganado para poner un plan en práctica dentro de su iglesia local. Okay, I'm going to list it down 3 things,
three considerations, three things we must consider every time when we bring in a change like this in the church. Hay tres cosas que tenemos que considerar. Son cosas que tienen que recordar cada vez que ustedes están implementando un cambio dentro de una iglesia. So we keep this in mind because when we put a plan together, we need to go back and make sure that these three things we will take into consideration when we draft out a plan. Tenemos que tomarlo en cuenta, especialmente cuando estemos escribiendo el borrador de nuestro plan. Number one is that is something that we already done quite a fair bit, is to keep in mind that there are shifts, they're shifting the culture, the truth, and actual life. You are shifting the church belief and church life and home belief and home life. Shifts Tenemos are taking place. que tomar en cuenta que van a existir cambios. Como vamos a cambiar la forma de pensar de las personas, tanto dentro de la iglesia como dentro del hogar, va a haber un cambio en su comportamiento, tanto en la iglesia como en el hogar. Then we talk about who are the stakeholders. Stakeholders are those people affected by these shifts. Tenemos que tomar en cuenta quiénes son las personas, los tres grupos de interés. ¿Quiénes son estas partes interesadas en que se pueda generar un cambio dentro de ellos? Then the last part is about what is the process? What would be the step-by-step process of shifting, involving the stakeholders? Y luego el proceso de cambio cultural que va a incluir estas partes interesadas, estos tres grupos de interés de los cuales siempre hemos estado hablando. In this session, we're going to cover just an overview again of these three things we must consider. En esta sesión solamente vamos a revisar de manera general cómo tenemos que tomar en cuenta estos tres elementos durante nuestra planificación. For the first part in this session, we have done a lot on the belief, the truth, and what we believe, the truth for family discipleship already. But we will still zero in on one point before we move to second and third point. Nosotros ya hemos hablado mucho respecto al cambio cultural basado en las verdades del discipulado familiar, pero aún nos falta mucho más en los siguientes elementos. And I know that this is a repeat, but I thought it's necessary because if you miss the first point, just thinking of going ahead and implement, I think you will miss a lot in your plan, in the right way of planning. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta este primer punto antes de comenzar el proceso de planificación, porque va a influir directamente en las partes interesadas la manera en que nosotros elaboremos esta planificación. We have gone through a lot. I know that all of us have gone through a lot in terms of the shifts. All those 10 or 11 months we went through, a lot has taken place. En estos 11 meses que hemos pasado juntos ha habido muchos cambios. Hemos podido aprender muchísimo y mucho ha sucedido durante todo este tiempo. Mom. Parece que el internet se ha cortado. Ah, Ya, ok. no, Sí, porque no se te escucha preocupes. nada. Sí, no, voy a utilizar la otra computadora. Deme un minutito, por favor. Mis disculpas. Está bien, Melanie. Pero creo que ya tenemos internet otra vez. You okay now? Yes, I think so, Te Pastor Matthew. te It's very escuchamos bien, weird. Melanie. Te escuchamos bien. We can continue, I guess. Supposedly we have Okay. 60 in velocity.
but I don't know, sometimes it's the provider that dies. Okay. Yes, Okay. yes. We have silent in terms of what is happening in the homes of our leaders and members. Ha habido mucho silencio hasta ahora respecto a lo que ha estado sucediendo en el hogar de nuestros líderes y en el hogar de los miembros. And we consider this is normal. Y nos hemos acostumbrado a considerar que todo esto es normal. And the church really has been facing the consequences of all this. We're going through this. Y la iglesia ha estado recibiendo la consecuencia de pasar por todo esto. And church has been using programs. There are many programs out there, and many of us have already running programs, family life programs in the church to try to Ahí está help bien, ahí ya tienen que families. entrar nomás. Y la iglesia estaba pasando por muchas dificultades al solo implementar programas. There are many program providers out there providing programs who have been using those programs. Hay muchísimas personas que están utilizando programas y más programas para tratar de solucionar los problemas de la vida familiar. But we could not go beyond the knowledge and the kind of temporary conviction part. There is a limit to what we could do. Pero esto simplemente limita la cantidad de cosas que nosotros podemos hacer al solo implementar programas. And because of this, there is this question of how lives have been transformed. There is a limit. The program is intended not only just to know, but to live out what is taught. But unfortunately, we miss the second part, the living out part. Cuando hablamos del proceso de transformación de vidas de las personas que participan en los programas sobre vida familiar, simplemente hay una transferencia de conocimiento, pero muy poco se hace el seguimiento a cómo las personas realmente aplican lo que han aprendido en estos seminarios o conferencias dentro de sus hogares. Because of this situation, many programs actually terminated prematurely because of what's happening here. Y debido a esas razones, muchos de los programas simplemente se cierran después de un poco de tiempo porque en esta fase empiezan a haber más dificultades que beneficios. So we have a situation right now globally is that families are really in need of help, and yet we can't get the full help because the church doesn't have a structure of really applying what is learned. Usually the programs stop at the end of the workshops or seminars. Globalmente estamos enfrentando este problema en que las iglesias saben que las familias están pasando por terribles dificultades y que la única solución que se le puede dar es añadir programas. Lo lamentable es que la iglesia aún no ha podido diseñar una estructura que pueda mantener estos programas funcionando hasta que se pueda hallar la verdadera raíz de estas dificultades. But yet the reality is that all our members come from homes. Every member of our churches, they come from the homes, different homes. La realidad es que cada miembro dentro de nuestra iglesia pertenece a una familia o a un tipo de hogar. Cada uno de ellos tiene una familia. Home life is very critical for all of us. What happens at home affects us when we go to church. Por lo tanto, la vida en el hogar es un aspecto crítico en la vida de cada uno de nuestros miembros, porque si podemos incrementar una vida santa dentro de las familias, eso va a influenciar directamente a que nuestras iglesias sean más fuertes. So after going through the 8 truths, by now we all know the home life is so critical for the church life. Son 8 verdades que hemos estudiado donde claramente enunciamos
que la vida en la familia es crítica para la vida dentro de la iglesia. So if we are quiet and leave the rest, the home life to whatever we could do, I think the church faces a tremendous risk of exposing our church life to all kind of thinking, all kind of teachings out there. Si nos mantenemos en silencio respecto a la manera en que estamos viviendo dentro de nuestros hogares, corremos el gran riesgo de exponer a que nuestras familias comiencen a vivir de acuerdo a los pensamientos y sistemas mundanos que nos rodean a todos. There's so many things out there, teaching us ways other than God's ways in many areas of home life. Hay tantos pensamientos, corrientes, estilos, maneras de vivir que son muy diferentes a la forma en que Dios nos pide que vivamos en su palabra. Y los miembros de nuestra iglesia están siendo influenciados por estas maneras corruptas. As church leaders, we face tremendous struggles of these different ideologies coming through. The gender ideology, we're talking about that. We're talking about different thinking, different so-called truth about home life. And they people bring this truth and live their way of life into the church life. Por lo tanto, como líderes, podemos sentir actualmente que se ejerce mayor presión sobre las familias respecto a formas de pensar que son corruptas. Por ejemplo, la homosexualidad, los grupos LGBT. Estos grupos que tratan de una u otra manera empezar a influir dentro de la manera en la cual las personas viven, con lo que ellos denominan verdades que nosotros sabemos que son falsas. In the last 10 or 11 months, especially the eighth truth, we are saying that there are ways. These are the ways of the Lord. We are not going to follow what the world is telling us what to do at home. We want to walk the paths of the Lord. Por 10 a 11 meses hemos estado aprendiendo sobre las verdades que Dios nos enseña sobre cómo tenemos que vivir nuestras vidas dentro de nuestras casas. Por lo tanto, no vamos a seguir la manera en la cual el mundo nos está indicando de cómo se supone que deberíamos vivir en estas épocas. I don't know whether you remember the prophet Jeremiah, in the time when God, was punishing, was bring in judgment on the nation of Judah. Recordemos al profeta Jeremías y lo que él expresó cuando Dios estaba extendiendo su juicio a la nación que en esa época era Judá. And God could bring calamity in a judgment on that nation. Dios anunciaba calamidades sobre Judá por lo que habían cometido como nación. The leaders, of course, the religious leaders, the leaders is trying to find ways how to avoid that. Los líderes religiosos estaban buscando una manera de poder librarse de semejante castigo. But Prophet Jeremiah says something in response to that. Pero el profeta Jeremías les dijo algo en respuesta a eso. I don't know, you remember this passage in Jeremiah chapter 6, verse 16. Vamos a revisar Jeremías 6:16. You can read that now. Y así dice el Señor: párense los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Jeremiah, there's few things that prophet Jeremiah says. Hay varias cosas que dice el profeta Jeremías. He says, stand. Él dice, deténganse. Meaning what? Stop. Don't simply move around. Don't simply look at this and that. Stop. Pause for a while. Lo que corresponde a que tienen que hacer un momento en el cual tienen que dejar de mirar por ahí o por allá, sino que tienen que mantenerse en un mismo lugar. Then he said, look, meaning assess.
the situation. Don't simply rush here and there. Assess, think about, reflect about the situation that you are in. Dice, miren, reflexionen sobre la situación en la cual están. Then he said, this is the very important part for us. He said, ask for the ancient paths. Y la parte que ahora nos interesa es esta. Y pregunten por los senderos antiguos, por las sendas antiguas. And he said, ask for the ancient paths where the good way is, the good paths are. ¿Cuál es este buen camino? And he said, if you walk on this path, you will find rest in your souls. Porque si caminan por este buen camino, van a hallar descanso para sus almas. And you know that when Jesus came, it was a different kind of religious world that his people was living very differently from what God designed them to live. En esas épocas era una época de total y absoluta religiosidad. Todas las personas estaban viviendo de la manera en que el mundo les decía que tenían Oye, que muy vivir, buena. en vez de seguir el camino de Dios. Such a life, people already are under bondage with all kinds of rituals and rules and so on by the four main religious groups at that time. En esa época había mucha opresión de parte de los principales grupos religiosos que les decían a todos la manera en que tenían que vivir. So religious this at that time was people were so far away from God. They were caught up with different religious things at that point. Debido a la religiosidad, las personas estaban muy lejos de Dios, muy lejos de los caminos de Dios. God sent John the Baptist in to really prepare the people for the coming of the Lord. Por eso Juan el Bautista les decía a las personas, arrepiéntanse. Por eso Juan el Bautista estaba preparando el camino del Señor. Jesus came to transform the people, to lead them to walk back to God. Jesucristo era quien estaba liderando a las personas, mostrándoles el camino para que una vez más vuelvan a los caminos de Dios. He did not come in with the plans to rally the people using different forces, different methods. Jesucristo no vino para utilizar diferentes métodos para transformar a las personas. Jesus came to bring in the ancient path, the truths, into the lives of the people. Jesús vino para mostrar estas sendas antiguas, estos caminos de Dios en santidad, para que las personas pudieran caminar una vez más por ellos. By that time, people had been walking on different paths. Jesus was coming in and said, these are the ancient paths that will lead to God. Ya por esa época las personas estaban dispersas y caminando por diferentes caminos de la religiosidad, pero Jesús vino para mostrarnos cuál era el camino. He brought in transformation of his people by the word, by his truths. Jesús logró una transformación total en la vida de sus seguidores a través de la palabra y a través de la manera en la cual ellos vivían esta palabra diariamente. The powerful impacts of those truths are still felt up to now, even you and I. El poder de todo lo que Jesús hizo en esa época se puede sentir y se puede vivir hasta el día de hoy, así como lo sentimos y lo vivimos ustedes y yo. So I just bring in one passage of what Jesus is pointing to, the ancient path. Por lo tanto, quiero hablarles acerca de un par de versículos que nos hablan de la importancia de mantenernos en el camino que Dios nos ha marcado para nuestras vidas. Please read this. Thank you. Que dice, si permanecéis en mi palabra, obedeciendo continuamente mis enseñanzas y viviendo de acuerdo con ellas,
Un momentito. Entonces, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. You see, after this, about 500 over years ago, just over 500 over years ago, when Martin Luther came to Mucho nail tiempo the 95 statements on the door of the church. atrás, Martín Lutero estableció en la puerta de la Iglesia Católica diferentes tesis. It's the same, like similar to what happened when before Jesus came in, the church has come in with all kinds of different rules, and the people's heart were led astray. Él puso 95 tesis en la puerta de la iglesia porque de la misma manera que en los tiempos antiguos las personas se habían extraviado de los caminos de Dios, de la misma manera la iglesia estaba liderando a las personas en caminos de religiosidad que no eran los de Dios. And you know that this Martin Luther started a major reformation of the church. Y lo que Lutero hizo en esa época trajo una reforma masiva a la iglesia que continúa hasta el día de hoy. He brought in, God really impacted the people. Y a través de eso, Dios realmente impactó a las personas. You are here, you and I are here today. It's part of that impact. Tú y yo ahora somos parte de ese impacto. And he brought in the 5 categories of truth. Hay 5 categorías de esas verdades de Martín Lutero. We are not going to go through this in detail. This is what he brought in. No vamos a entrar en detalle, pero estas son las 5 categorías que se pueden sobresaltar, que se Okay, pueden just read, resaltar. without reading the verses, Sister Melanie, just read the words. Ok. Sola gratia, salvación solo por gracia. Sola fide, solo la fe, salvación solo por fe. Solus Cristo, solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Sola escritura, escritura sola. La Biblia es la única autoridad para los cristianos en la fe. Y soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. La salvación es totalmente una obra de Dios para su gloria. But if we look at even all the major revivals in the church history, Porque esto causó una gran revolución en la historia de la iglesia. if you study every revival, it all started with certain truths, certain scriptures regarding certain truths. Y todos los avivamientos han iniciado con la aplicación de la palabra de Dios en la vida de las personas. So I want to conclude this part by saying it is really crucial regarding the truth that you and I hold in our hearts. Por lo tanto, quiero cerrar esta parte una vez más, enfatizando cuán importante es que tengamos la verdad correcta dentro de nuestros corazones. That's why we started off with some session 1 and 3 is basically the groundwork, and then 4, the 8 sessions is a truth, regarding the truths. Por eso es que durante todas las sesiones que hemos tenido, de la 1 a la 3 han sido un trabajo de preparación y de la 4 a la 11 hemos fundamentado estas 8 verdades. In the planning that we're about to do, be careful to give time for people to process the truth. Por favor, durante el tiempo en que estén haciendo la fase de implementación, tienen que darle suficiente tiempo a su equipo para que ellos puedan absorber
estas 8 verdades de manera muy profunda. It takes people to go through the process of building up the belief in certain truth. Porque toma tiempo para que las personas puedan aprender estas verdades. So when we do the planning part, when we bring in the truth to the 3 stakeholders, let's talk about who are the 3 stakeholders. Be careful to give, when you do planning, do consider this because they need time. You cannot rush this process. Tomen en consideración que cuando ustedes trabajen con las partes interesadas, cuando ustedes trabajen con su propio grupo de líderes al respecto, tienen que darles el tiempo necesario para poder completar este ciclo de manera satisfactoria. What I'm trying to say to all of us is that when we plan, when we put a plan together, be careful to consider this part of your plan, because if we don't plan this well, if we rush through and people don't, the truth are not strongly established, then they will not carry out. They will not able to endure all the different things in the days ahead. ¿Por qué hago tanto énfasis en permitir que las personas tengan el tiempo necesario para poder absorber estas 8 verdades? Es porque si nosotros nos apresuramos en este proceso y no permitimos que estas verdades tengan un fuerte fundamento en la vida de estos líderes, vamos a enfrentar dificultades en el futuro, en el proceso de la implementación. Keep on reminding, I have to keep on, all the different groups doing the planning, I have to keep in mind this, I must be careful not to rush the truth, helping people to believe the truth, the process. We need to plan this well, give them space to process and build out their beliefs in the truth. Es muy importante que en el proceso de planificación, ustedes tomen en cuenta que tienen que dar suficiente espacio para que las personas también puedan empezar a vivir bajo estas verdades. We need to make sure that they build up the beliefs well. Necesitamos asegurarnos, edificar estas creencias de manera profunda. So if we take all this, the truth, and help the people to start believing this truth and build up their beliefs, we will reach our goal. Si nosotros no pasamos suficientemente tiempo en poder transmitir estas verdades, permitir que ellas se profundicen y que las personas puedan vivirlas en su vida diaria, nos arriesgamos a no dar en la meta. And then we can, this is where we are. We will reach. You can read this. This is for the church. This is what will happen if we work on those truths and people, all the leaders and members begin to live out those truths. This will take place in the church. Esto es lo que va a suceder si somos exitosos en poder implementar estas verdades de discipulado familiar en la vida de los líderes y los miembros de nuestra iglesia, de tal manera que estas creencias puedan cambiar la manera en que ellos viven, tanto en la iglesia como en el hogar. You can read this now, please. La vida en la iglesia va a ser en la cual nos vamos a centrar en el discipulado competente de cada líder y miembro de la iglesia para vivir en los caminos de Dios en el hogar. Vamos a enfatizar el desarrollo equilibrado de los 10 pilares del hogar bíblicamente funcional. Vamos a incluir el hogar como parte crucial de la estructura de discipulado de la iglesia. Vamos a involucrar a los miembros que son padres para que discipulen activamente a sus hijos.
Vamos a invertir adecuadamente en la construcción de una capacidad efectiva de discipulado familiar. Vamos a buscar a Dios en oraciones e intercesiones para provocar cambios involucrados en el desarrollo de la cultura del discipulado familiar. Then for the home, go ahead. Y luego, ¿qué cambios vamos a ver en la vida dentro del hogar? Vamos a empezar a prestar la atención de vida a la vida en el hogar. Vamos a empezar a estar dispuestos a ser equipados por la iglesia en todos los pilares de la vida en el hogar y recibir el ministerio de los líderes y miembros de la iglesia. Vamos a subir la responsabilidad primordial del discipulado de los hijos. Vamos a aprovechar las oportunidades para discipular a los miembros del hogar, incluyendo a los que no son creyentes. Y vamos a orar e interceder por avances en la vida dentro del hogar. Let's now talk about the stakeholders. Vamos a hablar ahora acerca de las tres partes interesadas, estos tres grupos de interés. Then we talk about the process. Luego vamos a hablar acerca del proceso de cambio cultural. Remember the section 12 to 15, we talk about what? What is family discipleship? De la sesión 12 a la 15 hemos hablado de qué se trata el discipulado familiar. We talk about core values, mission, we talk about definition, and so on. Hemos hablado acerca de los valores centrales, la misión, la visión y la definición del discipulado familiar. Then these 4 sessions talking about the whole process. Y estas 4 sesiones vamos a hablar acerca de este proceso de cambio cultural. There are 3 groups of people we need to pay special attention to in planning, putting a plan together. Cuando realizamos la planificación, hay 3 grupos de personas a las cuales tenemos que darle una principal atención. The church leadership team. Al equipo de liderazgo de la iglesia. The whole community, the church members, leaders, and members forming the community. A los miembros de la iglesia como comunidad. Then the individual leaders and members. Y luego a los líderes individuales y a los miembros de la iglesia. I know that some overlapping here. Evidentemente hay personas que pertenecen a varios de estos grupos. I will explain this. Pero quiero explicarles lo siguiente. Number 3, we start off with number 3. Vamos a Everyone from the church. Vamos a comenzar con el tercer grupo de estos 3 grupos de interés. Este tercer grupo corresponde directamente a cada miembro de la iglesia. Even with the 12 disciples that Jesus has, but each one of them has a home to go to. Jesucristo tenía 12 discípulos, pero cada uno de estos 12 discípulos pertenecía a una familia o tenía una familia a la que retornaba. Each one of them, we are saying that every member, everyone in the church needs to learn the 8 truths, to know and live the 8 truths at home. Cada miembro de nuestros hogares tiene que conocer y vivir dentro de estas verdades del discipulado familiar. And we talk about the 10 pillars, how they should live at home in those areas. En base a los 10 pilares que nos enseñan sobre los hogares bíblicamente funcionales. The next group is the group of the church leaders. El siguiente grupo son los líderes de la iglesia. Now, we talked about this before. Basically, in the planning, we must consider how we can plan in such a manner that the leaders would really know and catch really the what God is speaking to them, is 8 truths, the 8 ancient paths.
En esta parte nosotros tenemos que enfocarnos en los líderes para que cada uno de ellos incremente su capacidad de poder vivir bajo las 8 verdades bíblicas. And leaders are very important because they are the one who are what we call the gatekeepers. They are one to decide what to take into a church and what to reject. Los líderes son muy importantes. Ellos son como los guardianes de la puerta de lo que sucede dentro de la iglesia. Ellos deciden lo que se va a llevar a cabo y lo que no va a pasar. By the way, the next session 17, we go into details about leadership and so on. Para la siguiente sesión, la sesión número 17, vamos a revisar en detalle cómo podemos trabajar con estos 3 grupos de interés, dándole especial énfasis al trabajo con los líderes. This is not just about the senior pastor. It also include the elders, including other leaders, ministry leaders, who form the overall leadership team of the church. Y de acuerdo a la diferencia de liderazgo en cada iglesia, también aquí a los líderes nos referimos a los ancianos o a cualquier tipo de persona que tenga una posición de autoridad dentro de la iglesia. Because the leaders are the one who will be leading the members of the church. Porque ellos son los que van a estar, ellos son los que van a estar movilizando al resto de la iglesia. This is why many programs are kind of stop being used in the church, because the leaders make decisions based on the lack of understanding of the importance of that program in the context of the family discipleship development of the church. Y esto es de vital importancia porque en base a esto tenemos un contexto de cómo vamos a poder llevarlo a cabo dentro de la iglesia. It's not because those leaders were not good leaders. They're good leaders, but because if we don't do things that we don't know, we only do things that we know and convicted about. ¿Por qué este grupo de liderazgo de la iglesia es de tanto interés? Porque realmente no podemos llevar a cabo algo de lo cual desconocemos. O sea, no podemos hacer algo de lo cual no sabemos cómo hacerlo. Es importante que los líderes conozcan a profundidad sobre el ministerio de discipulado familiar para que ellos puedan tomar la batuta y llevarlo a cabo con los miembros de la iglesia. I know some of us in this group, in this training, you are not a senior pastor and so on. You may ask the question whether I could start implementing this family discipleship in a church without involving the leaders. You may ask that question. Para algunos de ustedes que no son los pastores principales de su iglesia, tal vez están preguntando, entonces, ¿cómo voy a poder llevar a cabo el ministerio de discipulado familiar dentro de mi iglesia si es que yo no tengo el poder de decisión final? I would say that you can, but very limited. Te digo que sí, es posible. Tienes que hacerlo de la manera correcta, pero va a ser más complicado o va a ser más limitado. So therefore, if you are not the senior pastor, or you are not even in the eldership board, you can do something. Por lo tanto, si tú no eres el pastor principal o no estás en la junta directiva o en la mesa o en el directorio de tu iglesia, de la misma manera puedes generar un impacto, evidentemente no tan grande. The first place you can start with is to start seeing which of the 8 truths you can start sharing with the leaders, with the senior pastor, how to explain, how to challenge them in this 8 truths. Lo primero que necesitas hacer es empezar a pensar cuál de las 8 verdades va a ser la primera verdad que yo le voy a presentar al grupo de líderes principales. By session 18, you will realize that why, if you just want to try yourself with a small group of people in a church, your impact will be quite limited.
Para la sesión 18 vas a aprender cómo, a pesar de que tú no seas el líder principal de tu iglesia, tú puedes comenzar con un grupo de personas a los cuales tú vas a liderar para poder llevar a Give us- cabo el discipulado familiar. Aunque evidentemente esto no va a tener un impacto tan rápido como el que lo tendría alguien que sí es el pastor principal. Even over the years, I've encountered many people who are not even in a senior leadership team. They started something. A través de los años he conocido personas que a pesar de que no son parte del equipo de liderazgo principal, sí han podido llevar a cabo el ministerio de discipulado familiar y han podido generar un cambio positivo en el lugar donde ellos se congregan. So I told them, you can go ahead and start something, but at the same time, work very hard how to reach the top leadership with this truth. Yo te digo, puedes comenzar y llévalo adelante, pero va a ser más difícil porque tienes que lograr convencer a todos los líderes principales sobre estas 8 verdades. Very often we use program that have been proven very good elsewhere to convince the top leadership that this program will be good for the church. And then we try to convince them to apply this program, implement this program in the church. Muchas veces caemos en la trampa de empezar directamente a implementar programas diciéndoles a los líderes de nuestras iglesias que estos programas van a ayudarnos a mejorar la calidad de las relaciones en las familias. Por lo tanto, los llevamos a cabo, pero con muy pocos resultados. Very often could be a short-term success, but we know that we've gone through this already. If we just promote program without shifting our leaders' hearts in terms of this 8 truth, it will not last long. Esto puede tener resultados positivos a corto plazo, pero si solo implementamos programas y nos olvidamos de dar forma a estas verdades dentro del corazón de los líderes de nuestra iglesia, realmente no vamos a llegar muy lejos. So therefore, spend time, pray through how to get the top leadership team on board on this. Por lo tanto, ora, busca cuál estrategia Dios te va a mostrar para lograr que todos los líderes se puedan subir al bote en esta travesía. In the notes to session 18, the second last session, en las notas para la sesión número 18, que es la última sesión, we are going to give you we call it advocacy, how to promote, how to communicate with the church leadership about the why, what, and the how of family discipleship. 120 PowerPoint slides with the notes to assist us to how to promote this, how to communicate this with the church leadership. En la sesión número 18 vamos a aprender de manera muy profunda cómo podemos promover el discipulado familiar, cómo podemos hablar acerca de qué, por qué y cómo es el discipulado familiar. Esto va a incluir diapositivas que nos van a apoyar a que tenga una secuencia lógica la manera en que vamos a exponer, defender y promover el discipulado familiar dentro de los grupos de liderazgo de la iglesia. This is just a guide to help us to kind of sample guide to help us to put the presentation together to present it to your top leadership. Esto solo es una guía que por supuesto ustedes pueden modificarla y cambiarla para que se adapte de tal manera que puedan transmitir de manera efectiva el mensaje, este mensaje a los líderes de su iglesia. And hopefully this will help us to produce our own package presentation, different variations of this that suits, for your own group of leaders. Tengo la esperanza de que esto les sea de alguna utilidad, pero finalmente cada uno de ustedes tiene que diseñar de acuerdo al contexto de su propia iglesia y al contexto de su grupo de liderazgo, cuál es la mejor manera de hacer esta presentación. Remember, there are 3 groups of people we need to look after. The first group is individual leaders and members. They are the one
who need to go home and live the home life. Recuerden que hay tres grupos de interés a los cuales nos estamos enfocando. El primero son los miembros de la iglesia, los líderes individuales dentro de la iglesia, todas estas personas que tienen que cambiar la manera en que están viviendo dentro de sus hogares. And then this is the second group, the leaders. Luego tenemos este segundo grupo, que es el liderazgo de la iglesia. Then the last group is the church community, everyone as a group, as a church. Y luego tenemos el otro grupo, que es la comunidad de la iglesia. Todas las personas, I know. pero como un conjunto. I know that the individual leaders and members are in this community. Yo sé que los líderes individuales y los miembros están dentro de la comunidad de la iglesia. But this group, we talk about this group especially because we say this is the group we all stand together for this eight truth. Together we stand for this eight truth. Pero este grupo, a diferencia del anterior, no solo considera como un conjunto individual de personas, sino como un conjunto, como un grupo de personas en la iglesia que juntos, de manera colectiva, tienen que vivir las 8 verdades del discipulado familiar. And this eight truth that believe that all stand together and say these are the eight truths that we want to believe in. We're going to live out this eight truth as a whole community. De tal manera que ellos puedan decidir como comunidad de iglesia, como un grupo colectivo de personas, vamos a vivir bajo las 8 verdades del discipulado familiar. Puntos. Now, there's a special role this community plays, as a church community plays, as a whole group of people. Porque hay un rol que es específico para la comunidad de personas cuando viven en grupo, This is different from the leadership team. el cual es muy diferente al equipo de liderazgo. This is different from leaders and members living individually, separate, one by one, on their own. Y es muy diferente al grupo de personas que viven de manera individual en sus hogares bajo los principios del discipulado familiar. Leaders individually, they are equipped by the community to go home, to live as Christ's disciples at home. Lo que sucede es que dentro de la comunidad de la iglesia se enseña a los individuos a vivir conforme a las verdades de la palabra de Dios dentro de sus propios hogares. It is in this community God has blessed, as according to God's word, with his fivefold ministry, the giftings, the experiences, the talents. Es de acuerdo a la palabra de Dios a esta comunidad donde Dios le ha otorgado los 5 ministerios, los diferentes dones, habilidades y talentos para que esta iglesia crezca. The community living, the community functions in several ways. Porque la comunidad funciona de maneras diferentes. It's an equipping center, as we know in Ephesians chapter 4, verse 12. De acuerdo a Efesios 4, versículo 12, es en esta comunidad de la iglesia la cual Dios ha bendecido con diferentes dones y talentos. Community is the place where we set the standards. This is our ways of living as a church. Es en esta comunidad donde podemos elevar el estándar de la manera en que vivimos como iglesia. Remember Joshua chapter 24, verse 15, he says, as for me and my family. ¿Se acuerdan en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15? Josué mismo expresa, en cuanto a mí, mi casa y yo, we will follow God. nosotros serviremos a Jehová. In community living, as we know from the scriptures, what Paul writes about as a body, we virtually say the same thing. As for us as a church, this is how we live.
Pablo, de la misma manera, también lo describe. Nosotros como iglesia, como comunidad, así lo vamos a vivir. So community, how is the church community has a very vital functions to play in terms of building up the family discipleship development. La comunidad de la iglesia tiene roles específicos y únicos para los cuales recibe de los dones y habilidades de Dios para expandir el reino de Dios en la tierra. We need the community. When we plan, we need to consider how we mobilize the whole church in the area of the family discipleship. Necesitamos la comunidad de la iglesia como conjunto, la cual tiene una importancia y gran relevancia para poder llevar a cabo el discipulado familiar dentro de la iglesia. Okay, before I go down to the last part of today's session, I want to hear your thoughts, what we have covered so far. Bien, antes de avanzar a la última parte de enseñanza de esta sesión, quiero por favor escuchar acerca de lo que ustedes piensan o sus opiniones respecto a esta última parte que hemos estado revisando. So I want to hear your thoughts, questions that you may have, things you want to clarify on what we covered so far today. Quiero que ustedes puedan preguntarme si necesitan que yo les haga alguna clarificación o pueda aclarar cualquier parte de esta enseñanza o si tienen alguna duda también o qué es lo que opinan, por favor. Anyone, thoughts? Cualquiera puede participar. Because all these are important as you plan. You're going to plan, put a plan together. These are Porque todo esto es importante. Todo that we need to esto know. Anything you want to clarify, need to es clarify. algo que necesitan saber, especialmente para el proceso de planificación. Adelante con las consultas, amados, no tengan temor. Amén, amén. Adelante, Pastora Mildred. Amén, Pastor Mateo, gracias por esta explicación. Bueno, realmente enriquecedor, ¿verdad? Lo que hemos estado aprendiendo. Por lo menos acá en Costa Rica, ¿verdad? Este plan hay que irlo, como usted lo dijo, creo en una de las aclaraciones, introduciendo poco a poco porque pues siempre hay ¿qué le digo? Hay un celo, hay cierta, no tengo la palabra ahorita para expresarlo, pero cuando uno viene con un plan nuevo, ¿verdad? La gente pues siempre hace una resistencia de alguna manera. Entonces, poco a poco hay que ir introduciendo, sobre todo porque uno llega y cada ministerio dice, no, ya nosotros tenemos un plan, ya nosotros tenemos establecido todo, ¿verdad? Como hemos hablado en alguna de las tareas que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, la gente sienta que de repente le están echando al suelo todo lo que habían hecho, ¿verdad? Entonces, sí, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hay que ir poco a poco implementando, porque siempre en la iglesia, ¿verdad? No todos piensan igual, ¿verdad? No todos creen igual en cuanto a lo que usted mismo dijo, en cuanto a los programas, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, a mí me funciona este programa y así me quedo. A mí me funciona este programa y así me quedo. Entonces, más que todo es como aportar eso, por lo menos acá en Centroamérica, ¿verdad? No sé en otros países, pero por lo menos acá la gente es bastante recelosa en cuanto cuando hay programas nuevos o cosas nuevas, entonces de implementarlo. A eso me refiero, de implementarlo. Entonces hay que ir poco a poco, ¿verdad? Sabiendo cómo introducir esas verdades, porque la gente cuando uno le habla de un plan nuevo dice, no, esto hay que pesarlo, tiene que ir a directiva, esto tiene que, ¿verdad? Y todo eso, no sé si se da ya igual, Pastor Mateo, pero por lo menos aquí en Centroamérica sí es un poco así. Entonces nada más era para poder aportar eso, pero
qué lindo porque hemos aprendido, estamos aprendiendo y estamos siendo bendecidos y sobre todo, no sé en otros países, pero aquí en Costa Rica, la situación en nuestra sociedad, hay mucha violencia, mucha situación que se está levantando y los ministerios, pues de una u otra manera nos estamos uniendo porque hemos entendido que desde el seno familiar es donde tiene que darse estos principios, estos valores que se han perdido. Amén. Amén. Thank you, Pastor Mildred. You raised a very, very vital issue, which we will address, but I want to hear the rest. I want to hear the rest. Muchas gracias, Pastora Mildred. Realmente los aportes que usted ha dado nos hacen entender que este es un asunto de mucha importancia, pero vamos a continuar escuchando a las otras personas participando. Muy bien. Amén. Buenas noches. Sí, Esposos, las mujeres primero. Pastor Valcrey, sí, sí. Las mujeres primero. Buenas noches, Dios los bendiga, hermanos. Bueno, como decía el pastor Matthew, bueno, muy bonita, primeramente muy bonita la explicación, muy clara, todo está muy claro. Pero sí hay algo que él dijo que iba a ser un poco más difícil para nosotros los que no somos líderes, pastores, pues no, sino discípulos dentro de la iglesia, porque para poder formar un grupo de discipulado tenemos que pasar primero por la aprobación de los pastores, y si los pastores no lo aprueban, va a ser muy difícil que nosotros podamos trabajar en esta área. Entonces, ahí sí me gustaría que nos explique un poquito más cómo podríamos hacer. Amen. Okay. Lo que Adelante, quería, Pastor Valcrey. sí, quería aportar es que al estudiar la clase de hoy, la sesión y número 16 que estamos, se aclaró perfectamente en las escritas que no hay ninguna duda que la mayoría de las iglesias, para no decir todas, sea la América Latina, parte de Asia, ni queremos decir Norteamérica, la gente está lejos de estas verdades. Acá nosotros somos conscientes de que nosotros tenemos muchísimas dificultades en los hogares de los cristianos evangélicos. Ya cansamos de hablar de la doble vida. Ya cansamos de decir que realmente se vive una historia de cristianismo en cuatro paredes en el templo y otra forma de vida familiar, cotidiana, como evangélicos en la casa. Entonces, es evidente que acabamos de escuchar al pastor Matthew decir que en la próxima clase nos va a explicar la cuestión de los tres grupos. Lo que me pareció interesante empezar con el grupo de los interesados primero, los que van a comprar la idea. Porque acostumbro decir acá, y hay un añadido mío en la Biblia, de que no solo Jesús dijo que los obreros son pocos, sino yo digo que son flojos, aparte de ser pocos. Entonces, yo siempre digo a los hermanos, lastimosamente, mañana tengo una reunión de obreros y voy a volver a decirles que el mayor problema de la obra son los obreros, lastimosamente. Entonces, si nosotros empezamos, y ahí vamos a aprender como el pastor Matthew nos va a poner ahora, la próxima clase, lo que es iniciar con los tres grupos y cómo hacerlo, porque realmente con los líderes de la iglesia es una gran dificultad. Pero lo que tenemos que intentar mostrarles y con facilidad en un material muy simple, pero objetivo, es hacer comprar nuestro pescado. Que nuestras iglesias en realidad están teniendo mucha dificultad en los hogares y por lo tanto nosotros en vez de crecer, y no digo no solamente de números, estamos decreciendo en la América.
lastimosamente. Y cuando hay mucha gente en una iglesia, lo que se hay nomás están inflados. No se puede decir una verdad bíblica que la gente desanima y se va de la iglesia. No se puede predicar un sermón de que pide el Señor que no solo yo digo que los dones no salvan. Ayer escuchamos este mensaje. Los dones no salvan, sino que cambio de carácter, de mi mal carácter. Entonces, si yo aprendo esto y intento mostrar esto a la gente va a comprar la idea y los líderes no van a poder retroceder, porque cuando la gente escuchar una hermana que acaba de decir, no soy líder en la iglesia principal, pero si la gente logra escucharte, mi hermana, automáticamente va a decir, yo necesito esto en mi casa. Porque si uno quiere vivir una vida cristiana de verdad, va a comprar la idea, va a comprar. Okay. Thank you, Pastor Valkyrie. I think this is Muchas gracias, you Pastor go Valkyrie. straightforward Creo que to the usted ha point. sido muy directo y ha ido directo al punto. Por eso le estoy Based on- agradecido. we want all these are things that we are going to face. Todas estas son Um, cosas que vamos a enfrentar. This is why hopefully by now all of us have something within us based on the truth that we have been studying. Por eso espero que cada uno de nosotros también ya haya iniciado en este proceso de transformación de vida para que cada uno de nosotros por su propia cuenta pueda a través de las verdades cambiar nuestra manera de vivir. We know the truth. We know the truth. The question is, what are we going to do with the truth? Ahora conocemos las Especially this. verdades. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer respecto a estas verdades? ¿Nosotros como líderes vamos a aplicarlas en nuestras vidas? You know that and from the beginning, I never told any one of us this is going to be easy, right? It's Desde el gonna be a principio journey. yo les he dicho a todos, esto no va a ser una travesía sencilla. This problem that we face in the church cannot be fixed with one or two programs. Cannot. Los problemas que actualmente estamos viviendo dentro de la iglesia no van a cambiar con uno o dos programas. Definitivamente no van a cambiar. It only can be fixed by God. Solo pueden ser resueltos por Dios mismo. He fixed it if we know his ways and follow his ways. Y pueden ser resueltos si conocemos sus caminos y vivimos acorde a su palabra. The question is, are we prepared to pay the price to follow God or not? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio para seguir a Cristo en todos los aspectos de nuestras vidas? We are very busy with many things in the church. Porque nos llenamos de ocupaciones dentro de las actividades cotidianas de la iglesia. Bringing in family discipleship culture in a church will cost us. Introducir la cultura del discipulado familiar en la iglesia va a ser algo costoso. How convicted are we about these 8 truths? ¿Cuán convencidos realmente estamos sobre estas 8 verdades? What kind of price are we prepared to live out this truth? ¿Qué tipo de precio estamos dispuestos a pagar para vivir bajo estas 8 verdades? We're going to plan. We are going to plan the best we could. Tenemos que comenzar con la planificación y vamos a llevar a cabo la planificación de la mejor manera que podamos. I always told those people who have reached this point of the training, we do our part. God does his part. Yo siempre les digo a todas las personas que han llegado hasta este punto en este proceso de entrenamiento, hemos hecho nosotros nuestra parte. Dios también ha hecho su parte. Jesus says in Matthew 16, verse 18, Jesucristo dice en Mateo 16, 18,
I will build, Jesus, Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail. Mateo 16:18 dice, yo edificaré yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Family discipleship ways, the path are Jesus' ways to build a church. El discipulado familiar realmente encamina la manera en la cual Nothing- la iglesia tiene que llevar el discipulado de las familias. Nothing can stop it, by the way. Nadie puede separar. Somehow he allowed the church to somehow live without this eight truths for centuries. De alguna manera la iglesia ha vivido por siglos separada de estas verdades del discipulado familiar. Just like before Martin Luther came, he allows the church to go down to that level, the decline. Así como sucedió en la época de Martín Lutero, la iglesia empezó a descender a un nivel en la que se deshacía o que se estaba desbaratando. And Martin Estaba Luther was a declinando. priest, was a monk. He was a priest, and he knew that what happened around him was not consistent with scriptures. Martín Lutero era un monje. Él sabía que lo que estaba sucediendo alrededor de la iglesia no iba de acuerdo a lo que las escrituras decían. Just like now, you know that the church life and the home life, they are not aligned with what is God saying in the Word of God. Como en este momento, la manera en que la iglesia está llevando a cabo no va de acuerdo a la manera en que Dios nos dice. Because now we reach the point of the training, we need to think through how to implement this. Hemos llegado a este punto del entrenamiento. Ahora tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a planificar. We don't know what to do, really. Realmente a veces ni siquiera sabemos cómo comenzar. By the way, if we study the time of Martin Luther and the Reformation, Martin Luther also did not know what to do from the beginning. Imagínense, en la época de Martín Lutero, si nosotros hubiéramos vivido en esa época, tampoco Martín Lutero sabía exactamente qué era lo que tenía que hacer a continuación. He never had a plan how to bring Reformation. Él nunca tuvo un plan de cómo traer la reforma. And you know that Martin Luther did not plan for Reformation. You know that. He just wanted the 95 theses, 95 statements stating how the church life and the scriptures had such those differences. La verdad es que Martín Lutero no tenía un proceso de planificación sobre cómo iba a llevar a cabo esta reforma. Lo que él se hizo fue establecer 95 tesis o 95 como que declaraciones sobre cómo la vida de la iglesia se había separado de cómo la Biblia nos decía que teníamos que vivir. I think we are in a very similar situation. Considero que estamos pasando por una situación muy similar. In the area of family discipleship, it is not a simple, small difference with the scripture. It's a major difference. En el área del discipulado familiar realmente hay una gran diferencia entre cómo estamos viviendo y cómo las escrituras nos dicen que tenemos que vivir. Now we can talk about this because we have gone through months of study the Word of God. Ahora podemos hablar al respecto porque hemos pasado por meses y meses de estudiar la palabra de Dios. Is it correct? Is Es it verdad. a simple departure from scripture or a major departure? ¿Qué consideran? ¿La iglesia se ha separado de manera pequeña de lo que las escrituras nos dicen o la iglesia se ha separado realmente grave
de lo que las escrituras nos dicen. You know, as a pastor, I'm very mindful the pain I brought. I caused you, we caused you to go months on doing homework, group meetings, and wrestle with the truth. It was hard. I knew that it was hard. Como pastor, estoy consciente de todo este proceso difícil y arduo por el que les hemos hecho pasar, de leer, de trabajar en grupo, de elaborar trabajos. Estoy convencido de que ha sido difícil y ha sido un trabajo arduo. Now we are the people who know the truth. Pero ahora somos personas empapados con estas verdades. What are we going to do about this? ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Me pregunta para todos, Melanie. So, Pastor Matthew, were you asking everybody, what are we going to do about it? Or it was a I just- rhetorical I question? was asking the people to think about this. Or we just stop at phase 1, no phase 2. Easy. Just know and go. Dice que está bien, esta era una pregunta retórica, porque si queremos, todos nos retiramos en la fase 1 y no hay fase 2 de implementación. Con lo que sabemos ya es suficiente y tiramos la toalla para lo de la fase 2. We can say you finish phase 1, I give you a certificate. Everybody gone to phase 1. Porque podemos decir, hemos terminado la fase 1, les damos a todos su certificado y ya acabamos ahí nuestra travesía juntos. No, just a joke. Okay, I'm No, going solo to estoy quickly bromeando. go through the last Claro. part of today, and then we'll finish. Give me maybe extra 5 minutes, and then we'll finish this part. It's not going Voy a to basically necesitar just outline. Basically, what I'm en going to do es- next part is just to outline what we'll cover for the next 2 sessions. Voy a necesitar solamente 5 minutos extra de nuestra sesión para poder terminar con la última parte de la enseñanza. Okay. We have seen this before. Now talk about leadership, church leadership. What should we do? Knowing this truth, how can we lead our people in the church through a process of the culture shifts? Como líderes de la iglesia ahora tenemos que considerar, una vez que ya tenemos esta verdad dentro de nuestras cabezas, cómo tenemos que proceder. And we know that we must start off with the truth, beliefs in those truths. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, establecer estas creencias, las 8 And in those creencias como truths- valores centrales. So when we establish those truths, we bring the church and the home together. Porque cuando establecemos estas 8 verdades, es como si estuviéramos trayendo la iglesia junto a las familias. And the church leadership team, as well as the whole church community, together we equip every member to go home to live Christ's life at home. Porque tiene que ser tanto la comunidad de la iglesia como los líderes de la iglesia que tienen que equipar a cada miembro para que viva de acuerdo a la palabra de Dios en sus hogares. And we can't simply go ahead and implement programs here and there. This is where I think many churches fail to implement this family discipleship culture because they don't plan well. La parte donde yo, en mi experiencia, he podido ver donde más las iglesias fallan es en implementar programas sin una correcta planificación, simplemente para resolver algunas necesidades urgentes en las familias. What Pastor Mildred mentioned is she's talking about how do we do it little bit at a time. La pastora Mildred lo ha mencionado muy bien. Esto es algo que tenemos que hacer de a poco para poder tener un buen resultado.
She is not saying that we should not do it. She's saying that we're going to do it, but this is the way we do it in Costa Rica. La pastora Mildred nunca dijo que no se iba a llevar a cabo el ministerio de discipulado familiar. Ella dijo que de a poco era la manera más correcta de llevar a cabo algo de acuerdo a su contexto de Costa Rica, en Costa Rica. We are going to give you a framework on it. We cannot tell you exactly what to do because you are so different. That your ministry environments is so different from the rest. Debido a que cada uno de los ministerios en los cuales estamos involucrados es diferente y es tan diverso, lo que sí les vamos a proporcionar es una plantilla general para que puedan llevar a cabo este proceso de planificación. Because ministry environments of the churches are different, not only between countries, not only between denominations, even within the same denomination, we are different. ¿Por qué? Cada país lleva a cabo iglesia de manera diferente, cada denominación es diferente la una de la otra. Incluso en iglesias dentro de la misma denominación, las cosas se llevan a cabo de manera diferente. So what is needful is we need a proper process. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a llevar a cabo? Vamos a apoyarles a que puedan tener un proceso correcto. Or we can do like this. We can simply decide what to do next and plan, and we go this way like this. Here and there. Finally reach there after many mistakes. Nosotros cuando comenzamos tratando de llegar del lugar A al lugar B, vamos así cometiendo muchísimos errores. Or we organize ourselves properly. Point A Por to eso, point B, a process. les recomendamos de manera encarecida que hagan una planificación adecuada, tal manera que para llegar del lugar A al punto B puedan transcurrir por un proceso adecuado. So we're gonna work to. I'm now gonna outline to you a process. Don't be overwhelmed by this. I just give you an overview. Por lo tanto, nosotros les vamos a facilitar a ustedes diferentes procesos para que ustedes puedan adaptarlos a su contexto. Y no se asusten ni se preocupen porque vamos a caminar a su lado. We adopted a process, culture change process from a model. Este es un proceso de cambio cultural, el cual les vamos a brindar diferentes modelos. And consists of this. Este proceso de cambio cultural consiste de lo siguiente. Consists of 3 parts. Son 3 partes principales. First part is create a climate for change. La primera parte es crear un clima para el cambio. Getting the 3 groups of people ready for change. Es alistar a todas las personas para que estén listas para llevar a cabo este cambio. Secondly, is making the change. Segundo, es llevar a cabo este cambio. Third, after the change, we sustain the change. Tercero, nosotros establecemos este cambio, mantenemos el cambio. Look at part A. Vamos a There ver are 3 steps in part A. que en la parte A hay 3 pasos. First, we need to really secure the commitment from all the 3 groups of people, secure the commitment, committed to this journey, and now create a sense of urgency. Lo que tenemos que hacer es, con estos 3 grupos de interés, tenemos que asegurar que todos estén comprometidos y tenemos que crear un sentido de urgencia. How do we get them committed to this? ¿Cómo podemos hacer que las personas se comprometan? Exactly what we went through in the last 10 or 11 months. We are committed to it now because we know the truth. We reflected about how far we are from the truth. We are committed to make the change. ¿Cómo podemos hacer que las personas se comprometan realmente? De la misma manera que nosotros nos sentimos comprometidos ahora que han pasado entre 10 a 11 meses.
Hemos aprendido las verdades. Hemos tomado un tiempo para que esas verdades generen una convicción en nuestras vidas. Y hemos determinado que es importante vivir de acuerdo a estas verdades. Then we organize a leadership team. Y luego organizamos un equipo de liderazgo. By the way, next two sessions, we're going to go through all this. En las siguientes sesiones, las que tenemos por delante, vamos a hablar acerca de cómo organizamos nuestro equipo de liderazgo. The third, we come up with a strategic plan. Y la tercera parte es cómo desarrollamos un plan estratégico. Session 18, we give the whole session how to prepare a plan. Toda la sesión número 18 es cómo llevamos a cabo, cómo desarrollamos este plan estratégico. Then part B, which is step Luego la number parte 4. B There are 3 parts to part B. tiene también 3 fases. We actually communicate with the 3 groups. Whatever we came out of plan, we communicate with all these 3 groups of people to make sure that they buy in, they accept. Entonces, este plan estratégico lo comunicamos a nuestros 3 grupos de interés para convencerlos, para que compren lo que nosotros les estamos ofreciendo. Then we organize how to implement the plan. Luego los organizamos para empezar a implementar este plan. Now, number 6 is very important. We don't start with the huge programs. We start with smaller programs. This is the very strategic. Y la mejor estrategia aquí es comenzar con un programa pequeño, no un programa grandote. We will explain why. Y luego les vamos a explicar por qué. And then we go to part B, part C. Y luego vamos a pasar a la parte C, To keep the culture going. para mantener este cambio cultural funcionando. We do things to sustain it. Primero hacemos cosas para sostenerlo And do things that will actually make the change permanent. Determinamos los elementos que necesitamos implementar para hacerlo permanente el cambio cultural. By now, you know that the whole process will take many years. Como se han dado cuenta, ya saben que el proceso de cambio cultural toma muchos años. For this training, we will concentrate on the part A and part B only. Para este entrenamiento nos vamos a concentrar en su mayoría en la parte A y en la parte B. So our planning will cover 6 steps. Nuestra planificación solo va a abarcar estos 6 fases. Okay, just let you know early that the plan that we put together for phase 2 will be dealing with raising up a team of leaders. Entonces, para la siguiente parte, para esta fase 2, lo que necesitamos hacer es empezar a pensar que tenemos que levantar un grupo de líderes a los cuales vamos a discipular. Meaning that you will be the disciple maker, spending time like what we have been with a group of leaders that you will select. ¿Cómo podemos empezar a hacer este discipulado con 2 grupos que nosotros vamos a seleccionar? I know that one of those things you come to your mind is, wow, I'm going to bring them through 11 months or 10 months of all this 8 sessions on 8 truths. Yo me imagino que cada uno de ustedes está pensando, wow, tenemos que llevar a cabo, tenemos que enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido a través de este programa a Okay, un just let you grupo de know to make you líderes. feel, just let you know first to make you feel better. Entonces, quiero decirles algunas cosas para que se sientan más tranquilos. We will prepare another set of workbook, not workbook. From now on, they don't go through all the pre-class reading, massive class reading. No vamos a llevar a cabo, no van a utilizar todo el material que nosotros ya tenemos listo. Vamos a volver a confeccionarlo para que no sea como
como una lectura descontextualizada de mucho material. For master trainers like all of us, you need to know. You must know more than what the people that you are going to train. Ustedes son considerados nuestros master trainers, nuestros maestros entrenadores. Por lo tanto, ustedes necesitan conocer en mucha mayor profundidad sobre cada uno de estos aspectos del discipulado familiar, más allá de los líderes que ustedes van a entrenar. But the leaders in the church, they do not need, when you train, when you disciple them, the level of, they don't go as deep as what you have gone through. Pero los líderes de la iglesia no necesitan ir tan profundamente como ustedes han ido, But enough for them to bring in the culture. sino lo suficiente como para que ellos colaboren en poder y anclar el cambio cultural. So the resource that you will use to disciple your group of leaders will be more simplified for Por them. lo tanto, los recursos que ustedes van a utilizar para entrenar a su grupo de líderes va a ser más simple. Okay, so this is what is ahead of us. ¿Está bien? Eso es lo que nos espera. Next session, we will explain all the steps, part A and part B in detail. En los siguientes voy a hacerles, vamos a hacer, en las siguientes sesiones les voy a explicar en detalle la parte A y la parte B. Then session 18, we will explain how do you prepare the plan, all the important things that you need to know to prepare the plan. Y en la sesión número 18 vamos a hablar acerca de cómo tenemos que elaborar un plan estratégico. Then the group present a sample plan. We'll give you a guideline at the end of session 18, how to prepare the group's sample plan. This is kind of let you experience how to do the plan. Esto les va a ayudar a experimentar cómo tenemos que llevar a cabo un plan. Then after session 19, you will prepare a plan for your own. De manera grupal. Y luego en la sesión número 19 van a hacer cada uno de ustedes su propio plan para su iglesia. Then you will disciple the leadership team for 2 years. Y van a Or 1.5 discipular years. a su propio equipo de líderes por 1 año y medio. And then when you at the end of the 19th session with your leaders, you will prepare a plan for the church. Y al final de las 19 sesiones que tú vas a llevar a cabo con tu propio grupo de líderes, van a elaborar un plan para la iglesia. We will come back again. The Family Challenge team will come back again to work with you the plan for the church. Y el equipo de discipulado familiar les va a colaborar en poder revisar cada uno de estos planes y ver de qué manera se van a adaptar mejor a su iglesia. Okay, that is roughly for this is to give you an overview of what's happening in the next few sessions and what happened in phase 2. Esto era simplemente para poder mostrarles qué es lo que vamos a llevar a cabo en las siguientes sesiones, para que ustedes puedan saber qué es lo que abarca esta fase 1 y la fase 2. Okay, just very quickly, Pastor Esposo, is it? Pastor Esposo, about you are not being a main pastor or even in eldership board. How do you go forward into phase 2, for example? Un ratito quiero responder una pregunta que me hicieron los esposos Vargas sobre si al no ser líderes de la iglesia, ¿cómo vamos a llevar a cabo la fase 2? Before I address that, is that now is good time to think, all of us think through. Phase 2 is basically select a local church. The best is a local church. And if you are not a pastor, talk to the pastor, see whether he can allocate leadership team for you to disciple, to build the family discipleship culture.
Entonces, para este grupo sería las personas que no son líderes o que no son los pastores principales. Ellos necesitan seleccionar una iglesia local y pedirle a los pastores principales que les permitan poder comenzar con el ministerio de discipulado familiar. ¿Qué es lo que van a requerir de esos pastores? Que los pastores les proporcionen o que les den permiso para que ustedes puedan elegir un grupo de líderes a los cuales puedan discipular respecto a las 8 verdades del discipulado familiar. For those of us who can, we are in a position to do that, not an issue. Aquellos que ya son pastores principales, evidentemente decidir sobre algo así no va a ser un problema. But for those of us who are not in that position, we had to find ways where you can do this. Pero para aquellos quienes no se encuentran en la posición de liderazgo principal, pastores principales, ellos tenemos que encontrar las maneras de llevar a cabo el discipulado familiar en la iglesia y les vamos a colaborar. The group, we will be meeting the group leaders soon. Could you, if you cannot, right now you do not have not straight away, cannot find a local church with the leaders that you can mentor, you can disciple, please let your group leaders know. Si tú definitivamente no vas a tener una iglesia local con la cual puedas trabajar, definitivamente tus pastores no te van a permitir trabajar con un grupo de líderes, avísale a tu líder de grupo, de tal manera que tú puedas colaborar con otro grupo para hacer agua. Sí, que calentarla más está calentita. Okay, I know you're thinking a lot right now. Just keep thinking. We will work on this. Oh, por supuesto que hay muchas cosas que nos van a dar mucho para pensar. Sigan pensando al respecto, sigan meditando al respecto. Okay, I know that you are full of questions. One or two questions, let's, before we end, remarks, response, any thoughts at the moment? ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer? Yo sé que ya estamos en las 9 en punto y me gustaría cerrar también la sesión, a menos que haya alguien que tenga alguna pregunta específica. Pero recuerden también que en las siguientes sesiones vamos a continuar adentrándonos más en esto. Anyone, just one or two remarks before we close. Una persona que quiera, tenga alguna pregunta antes de cerrar. No todos, por favor, no todos pregunten a la vez. Pastor Matthew, qué lindo. Qué lindo. Bueno, creo que es un gran desafío. Esa es la palabra que yo usaría, un gran desafío. Como la hermana que dijo, bueno, que ella no es pastora, es una líder, y todavía doble desafío, porque para implementar esto, pero creo que la pauta a seguir es poco a poco. Amén. Ir ganando terreno poco a poco, así como nosotros hemos recibido este seminario poquito a poquito, no fue todo de un solo. Hemos ido asimilando, amén, también como pastores, asimilando todo esto, porque realmente desde mi corazón les hablo, no es fácil, amén, con todo lo que un pastor tiene que hacer, todo el trabajo pastoral, la asignación donde Dios lo ha puesto, ha sido sacar un tiempo, dejar de hacer muchas cosas para sentarnos a ser instruidos y quizás mucho a refrescar lo que ya algunos sabemos, ¿verdad? Que es desde el núcleo, desde el diseño original que Dios trazó, la familia, donde vamos a poder ver cambios radicales. Así que creo que esto es poquito a poco. Amén. Y Dios me les bendiga. Gracias, Pastor Matthew. Y estas últimas explicaciones están muy atinadas a lo que tenemos que hacer y cómo debemos dirigirnos. Amén. Poco a poco se pela un coco. Buenas noches, paz del Señor a todos. Yo creo que por estarmos aquí no es por acaso. Dios nos está desafiando
para que implementemos en nuestras iglesias el discipulado familiar. Dios nos está llamando para ser instrumentos para que se realice un cambio en nuestras iglesias, en las familias, en la comunidad que estamos inseridos. Entonces, es aceptar el desafío de Dios porque somos privilegiados de participar de este programa. Dios nos ha dado este honor de sermos partícipes de un programa que va a impactar vidas y no podemos dejar que no se lleve a cabo este trabajo. Debemos tratar de sermos fieles a lo que estamos recibiendo y tratar de compartir con los demás, porque sé que así como está siendo una gran bendición para nuestras vidas, será de bendición para la vida de los demás. Hay que pedir sabiduría a Dios, como dijo el pastor Matthew, la oración, ¿no? Es la llave para abrir las puertas y así, con la ayuda del Señor, poder expresar a los demás esta gran necesidad que hay. Porque vivimos una mentira, somos personas en la iglesia y en nuestros hogares vivimos totalmente distantes de una realidad, de una vida de siervos del Señor. Entonces, que Dios continúe utilizando la vida del pastor Matthew y todos, y pastor Daniel, todos los que hacen parte y que nos têm ayudado. E sei que não ha sido fácil para estarmos aqui a cada lunes que corresponde, mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado força frente a tantas coisas, né? E seamos gratos a Deus porque é uma oportunidade linda. Graças a todos, bendições a todos e sei que com a ajuda do Senhor levaremos a cabo este trabajo lindo. Bendiciones. Amén. Yo quería agregar, me quedé pensando en lo que el pastor Matthew leyó de Jeremías y a veces pensamos que es algo nuevo, pero Jeremías nos decía que volvamos a las sendas antiguas, a los fundamentos. Y a veces por ahí también va el camino, de no pensar que estamos haciendo algo innovador, sino lo que estamos haciendo es volver a las sendas antiguas, a los fundamentos de la palabra de Dios. Y que Dios nos va a usar para guiar a esos líderes por esa senda, para volver a esa senda antigua, las cosas que se han perdido, cómo se ha desviado muchas veces la enseñanza de la palabra de Dios. Y a las cosas sencillas, a los fundamentos de la palabra de Dios, como dice Pablo, a los rudimentos, a eso tan sencillo y que a veces lo hemos complicado, hemos hecho algo estrafalario de los programas de familia, cuando en realidad es volver a las sendas antiguas, como nos enseña el profeta. Eso quería agregar. Thank you. I know we're going past the time already. I'm going to make one remark, then I hand it back to Pastor Daniel. Yo sé que ya nos hemos pasado de la hora, pero por favor quiero hacer un comentario más y luego le voy a devolver la reunión al pastor Daniel para concluir. We love God, all of us here. We want to serve Him. Cada uno de nosotros amamos a Dios de manera profunda y todos tenemos el anhelo de poder servirle. I don't know whether you have heard about this modern day parable about the frogs in the kettle. No sé si han escuchado de este comentario popular sobre las ranas hervidas en agua. You know, if the pot is boiling and you
throw the frogs into the pot, the frogs will jump out straight away. Or if they cannot burn it, they will jump out or react. Si tú pones una olla a hervir y pones una ranita dentro, la ranita va a saltar apenas toque el agua caliente. But if you put these frogs in room temperature water in a pot, in a boiling pot, sorry, in a room temperature water in a pot, put the frogs in, they will swim inside there. Pero si tú pones una ranita en agua a temperatura ambiente, la ranita va a empezar a nadar en esa agua. They said that if you turn up the heat gradually, Y se dice que si tú aumentas la temperatura gradualmente de esa agua, pero de a poquito, the frogs will not jump out even until they've been boiled to death. dice que las ranas no van a salir de esa olla incluso hasta que se las haya hervido hasta su muerte. But very often when the temperature goes up in the pot, some frogs will notice that this is no good. Pero dice también que aun cuando tú pones algún tipo de ranita dentro de esta agua y le empiezas a calentar, alguna ranita se va a dar cuenta que algo que está sucediendo no está bien y se va a salir. Other frogs think that, wow, it's getting warmer, but nothing to worry about. Algunas ranas dicen, se está poniendo más caliente el agua, pero no hay de qué preocuparse. But some frogs will think that the one who mentioned about, hey, this is dangerous, they said that you are just an alarmist. You just want to raise an alarm. It's not as bad. Pero hay otras ranitas que se dan cuenta de que cuando la temperatura sube es peligroso. Pero estas otras ranas dicen, no, esta rana que está tratando de alertarnos a todos solo está haciendo ruido. I want to leave with this thought with you. Which frog are you? Quiero dejarles con este pensamiento en sus mentes. ¿Qué tipo de rana eres tú? Is what we face with the home life crisis just a small fire, or is that what we call existential that affects the survival of the church? Actualmente, la crisis a nivel global a la cual se está enfrentando la iglesia. ¿Esto es un problema de contextualización normal o es que la iglesia se está enfrentando a un problema que tiene las probabilidades de poder disminuir la capacidad con la cual lleva a cabo el ministerio de traer el reino de Dios aquí a la tierra? Pastor Daniel. Así que, Pastor Daniel, ¿puede concluir la reunión? Si así lo desea. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor. La verdad, oremos mucho para que el Señor nos use en lo que viene por delante. Recuerden ustedes que tenemos la ayuda del Espíritu Santo que convence, dice la palabra. Es el Espíritu Santo que convence, es el Espíritu Santo que entrena, que enseña, que recuerda. Nuestra tarea de nosotros es presentar eso que hemos recibido y aprendido de manera más creativa posible. Y eso vamos a hablar en las siguientes sesiones, de una manera más convincente, creativa, ser influyentes. Usen relaciones, desarrollen relaciones, amistades. Es importante eso, las relaciones hacen mucho. Entonces, les animamos a ir orando por eso. Y hermanos, se va a abrir las puertas. Si implementas en una iglesia local, amén. Si implementas en una regional, amén, o una denominación, o sea, eso de acuerdo a cada contexto se dará, pero la clave es implementar este proceso que se nos viene, empezando en nuestros hogares. Yo creo que ahí es donde hemos empezado, ¿no es cierto? Y eso nos da la autoridad para lo demás. Estaba recordando un poco lo que decía el pastor Valcrey, que
la mies es mucha, los obreros son pocos y esos pocos, bueno, mejor decía de los obreros flojos. Pero miren, va a pasar lo siguiente. Recuerden la parábola del sembrador. Nosotros hemos recibido la semilla y nuestra tarea es sembrar esa semilla. Y recuerden que algunas de esas semillas van a caer en pedregales o sobre el camino, pero algunas van a caer sobre tierra fértil. Entonces debemos concentrarnos en esa tierra fértil. Siempre va a haber alguien que va a querer hacerlo. Y esa es nuestra experiencia en estos años, que vamos caminando en esto. Ya en Bolivia tenemos un buen proceso de que muchos están asumiendo y estamos yendo a paso. Entonces, toda denominación quiere, no es que no lo quiera, pero el problema es el compromiso de hacerlo. Por ejemplo, un presidente de denominación es mi gran amigo. Yo le digo, pastor, sí, me dice Dani, pero no tengo gente a quien delegar porque yo estoy muy ocupado. Pero delega a alguien, veamos a quién. Y él designó ya a alguien, pero es todo un detalle, ¿no? La gente anda muy ocupada en lo que es lo urgente, la tiranía de lo urgente y no en lo prioritario. Y esta es una prioridad. Estamos amarrados en lo urgente, en las actividades que terminan y empiezan, y esa es la vida. Y eso hay que romper. Todos nosotros aquí tenemos esas debilidades, pero hemos estado rompiendo con este proceso. Algunos dirán, wow, fase 1, ahora fase 2 más. Pero recuerden que les dije un día, Pastor Matthew, me dijo, Dani, ¿cuánto tiempo estás conmigo? 2 años. Y me dice, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con sus discípulos? Le dije, 3. ¿Cuánto tiempo entonces te falta de seguir conmigo? 1 año más. Pero me dice, ¿y dejaron los discípulos de estar con Jesús? No. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar juntos? Toda la vida. Entonces el discipulado no termina. Y eso es lo que estamos haciendo en este del Ministerio de Discipulado Familiar, amados. Entonces, ánimo. Ustedes han sido llamados para este tiempo, esta hora. El pastor Matthew un día nos dijo, ustedes son los Gedeones, somos los 300. Aquí empezamos como 180, un poco más, ahora estamos como la mitad porque algunos están junto con su esposa conectándose y demás. Entonces, bueno, pues el Señor ha querido que sigamos y seguro que todos quienes estamos acá, Dios mediante, pasemos a la segunda fase, ¿no? Amén. Ánimo, gracias por su esfuerzo y por su perseverancia, de verdad. Ya tienen una estrella en el cielo. Bueno, no digo en el cielo. Tienen una estrella para orar para cerrar. No sé si alguien quiere decir algo más, pero bueno, como un ánimo a todos. Pero acá oramos para terminar. Bien, hermana Mónica de Chile, es la única sobreviviente, diría, de Chile, y está ahí yendo adelante. Gracias, hermana Mónica, llevando adelante el nombre de Chile en el equipo. Amén. Puede orar, hermana Mónica, Amén. por favor. Y ore por la salud de todos también. Por favor, si tienen alguna necesidad especial, no duden en escribir en el chat, porque eso tiene que ver con esto del curso. Entonces, para que el equipo de oración lo considere y podamos estar orando por ustedes. Los martes estamos orando 7:30 de la mañana, hora boliviana, hasta 8:30, y los jueves de 7:30 a 8:30, hora boliviana. Nuestra hermana Becky ahí está, ella es la responsable, junto a la hermana Luzmila, Melanie, que siempre están ahí, mi esposa y otras hermanas y pastores se conectan. Si usted quiere entrar a orar, nos dice.
y lo va a hacer, no se preocupe. Hay un chat en el WhatsApp para eso y hermana Becky Arevalo, ustedes pueden buscar en el chat, decir hermana Becky, yo quiero ser parte y póngame en el chat para que así sea parte de ese equipo de oración de esas 2 mañanas de la semana. Un anuncio más, el día lunes, los líderes y colíderes, por favor agenden nuestra reunión de 7 de la noche hora boliviana a 8 de la noche hora boliviana. Entonces, por favor, es la reunión para definir todos los detalles de la fase 2. Daniel, perdón, de hoy en 8, entonces, sería. ¿Perdón? Si Dios permite. Así es. Sí, el próximo 17 de junio, lunes. Ok. Sí. Gracias, pastora Mildred, por la consulta. Bien, con eso entonces, un abrazo a todos y nuestra hermana Mónica hace la oración y luego nos saludamos para cerrar todo. Amén. Oremos, queridos hermanos. Señor, en esta hora nos dirigimos ante tu presencia, Señor, una vez más, en este hermoso día que tú nos has regalado, Señor, y que nos has permitido a través de esta plataforma, Señor, seguir aprendiendo, seguir entendiendo tu verdad, la urgencia, Señor, de la necesidad que existe en cada una de las familias de nuestras iglesias, en cada una de las familias de Latinoamérica, Señor. Te rogamos, Padre eterno Dios, por este trabajo hermoso que tú has puesto en el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y especialmente, Señor, el pastor Mateo. Gracias, Señor, por las enseñanzas. Gracias, Señor, por el tiempo que Él se ha dado y por la paciencia que ha entregado para con cada uno de nosotros. Señor, nos disponemos en tus manos. Señor, sabemos que tú puedes hacer maravillas y queremos confiar, Señor, en la dirección de tu Santo Espíritu, en tu poder, Señor, para llevar a cabo esta tarea. Gracias, oh Señor, porque sabemos que la victoria es tuya. Te entregamos también, Señor bendito Dios, a este equipo de hombres y mujeres que te sirven, en especial, Señor, por aquellos que están con problemas de salud. Señor bendito Dios, tú conoces cuál es la problemática, cuál es la necesidad que ellos tienen, a lo mejor de médico, a lo mejor de atención, a lo mejor de un tratamiento, a lo mejor de descanso también, Señor. Te rogamos que tu mano de amor y de misericordia se pose sobre cada uno de ellos, Señor, para que tú le regales, Señor, un abrazo y un cariño, Señor, de tu amor, restableciendo su salud, Señor, quitando los dolores y permitiendo, Padre eterno Dios, que cada uno pueda seguir sirviéndote, Señor, y seguir viviendo, Señor, en victoria. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú nos escuchas y tú respondes. Y aún hay aquellas necesidades, Señor, que están en lo profundo del corazón, aquellos hermanos, Señor bendito Dios, que quisieran hacer tantas cosas, pero que a lo mejor se van a encontrar con una tremenda muralla. Señor bendito Dios, permite que esa muralla cada día sea más pequeña y que tu brazo de amor y misericordia, Señor, les ayude, les fortalezca, les levante, para que ellos sean, Señor bendito Dios, fortalecidos para llevar a cabo la labor para el cual tú les has llamado y has tocado su corazón. Gracias, Señor. Permítenos descansar, Señor. Danos un sueño reparador y ayúdanos, Señor, en todas las actividades del día de mañana. Si es tu voluntad, Señor, que nazcamos a un nuevo día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Buenas noches, amados. Amen. God bless you all. Adiós. Blessings, blessings. Good night. Dios los bendiga a todos. Good night. Amén. Bless you. Bendiciones a todos. Buenas noches.